Y vamos ya a entrar en materia, al lío. Rioja, origen y destino es el título de la revista. Rioja, origen y destino es el título de la primera mesa redonda de la jornada. La mesa la va a moderar el director de 941, Manuel Martín, al que ya le van a acompañar en el escenario Elena Pilo, directora de Enoturismo de Bodegas Franco-Españolas, Iván Pérez, director de Marketing y Enoturismo de Artevino Family Wineries, no esperéis a subir y así no tardamos, y Ricardo Madorrán, CEO de Azcona Comunicación. Una vez que están todos aquí, Manu, todo tuyo. Bueno, buenos días a todos. Gracias por asistir a esta primera edición del Foro Origen, en el que también, como decía Chus, nos da para presentar esta revista que ya tenéis en vuestras manos. Los que conocen Diario de Vendimia ven que el formato es muy similar. Teníamos muchas ganas de dar también el salto al papel con esta pata de la industria turística y enoturística de La Rioja. Habíamos hecho 2 especiales en formato digital y igual que el sector turístico y enoturístico de la región va madurando, pues nosotros vamos madurando las ideas poco a poco y además con la excusa, que no es ninguna excusa, sino un producto informativo, creemos, de primer nivel, traemos aquí un foro de discusión en el que, como decía también el alcalde Conrado Escobar, nos ayuda a crecer, a construir territorio y a coger ideas para el futuro con las que seguir creciendo todos. Brevemente sobre la revista, aunque ya lo ha comentado Chus, que son 130 páginas que podéis leer y que mejor disfrutar con su lectura que yo me enrolle aquí. ¿Me tengo? Vale. Decía que la revista, a la hora de ponernos a hacer informativamente, como periodistas que quieren solo darle a la tecla en vez de... y nos peleamos con los fotógrafos por reducir el tamaño de las fotos para nosotros meter más texto, no sabíamos muy bien con qué quedarnos y dijimos, bueno, tranquilos, que como tiene vocación de continuidad y va a seguir habiendo otras ediciones, seguro que podemos seguir contando La Rioja, contando las fiestas, contando los lugares, contando los restaurantes, contando las experiencias y dándole nuevas perspectivas a la región. Como perspectiva del turismo y el enoturismo nos van a dar los ponentes que me acompañan, los ha presentado Chus, no me repito, Iván Pérez de Artevino Family Wineries, bienvenido, Elena Pilo, directora de Comunicación y Marketing, directora de Enoturismo de Bodegas Franco-Españolas, voy corrigiendo sobre la marcha, bienvenida, y Ricardo Madorrán de Azcona Brands Experience. Me lanzo primero hacia las bodegas por entrar ya en materia y no pasarnos del tiempo, que encima hemos puesto aquí un relojito. Rioja, origen y destinos, como nosotros lo hemos llamado, siempre esa reflexión de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué Rioja en la actualidad y qué ofrecen las bodegas en la actualidad, qué espera la gente que nos visita. Iván, sí. Vale, por ahí, sí, por orden. Con el permiso de Elena, bueno, buenos días a todos y muchas gracias por acudir a este primer foro de 941. Tampoco quiero enredarme con los agradecimientos, pero creo que esto es algo muy importante, que es un primer paso para que genere continuidad y también gracias 941 por todo lo que hace por el mundo del vino, ¿no? en nuestra comunidad. Yo voy a hablar desde la perspectiva de la bodega y no solo de Rioja que conozco, sino de otras denominaciones de origen en las que también estamos. Pero a tu pregunta, hay una cosa que desde la perspectiva de marketing siempre decimos que funciona, no en branding, es una receta muy básica. Y es que aquellas marcas que acaban triunfando pueden tener alguna de estas características. Una, ser el primero en llegar. Segundo, ser el mejor. Porque alguien dice, y no porque lo digas tú, sino porque alguien viene y te dice, tú eres el mejor. Y tercero, ser el diferente. Y creo que Rioja a día de hoy, pues está claro que cumplimos, si no los 3, sí 2 de los primeros ingredientes. Fuimos los primeros en llegar, somos los mejores porque nos lo están diciendo. Comentaba el alcalde, ¿no? Pues un destino como Logroño, que The Times lo considera el mejor sitio para tapear. Y tercero, ser diferentes, que es donde tenemos que seguir incidiendo. Por tanto, yo creo que a día de hoy Rioja está en una posición preferente a la hora de potenciar el enoturismo. No voy a hacer spoiler
a José Luis, al director general de Rioja, y no voy a hablar de datos porque él los va a exponer. Voy a hablar más de sensaciones y de emociones porque es de lo que tratamos, ¿no? De emocionar con Rioja y con nuestro patrimonio, que es único y es lo que tenemos que explotar. Yo como titulares ya... está bastante bien, que llegamos los primeros, que somos los mejores. Yo creo que está bastante bien, ya nos podemos marchar. Elena. Pues suscribo lo que dice Iván. Realmente hemos sido los primeros, somos los mejores y además estamos trabajando para continuar siendo los mejores y por fin el enoturismo empieza a ser relevante. Es relevante porque los medios de comunicación hacéis una revista para el enoturismo, pero lo es porque nuestras bodegas invierten en enoturismo. Y el territorio, el ayuntamiento, los ayuntamientos, el Gobierno de La Rioja también ven que el enoturismo es relevante para el crecimiento de la región. Cuando empezamos a ser importantes, empezamos a hacer cosas mucho más singulares y mucho más atractivas para el turista. Y ya no solamente estamos en la memoria de quienes vivimos aquí, de quienes de alguna forma nos alimentamos por la industria del vino, sino que estamos en la memoria de aquellos que nos visitan y que quieren no solamente repetir en Rioja, sino seguir probando nuestros vinos y bebiendo nuestros vinos fuera. Y cuando esto sucede, pues convencemos al Consejo Regulador, por ejemplo, de que haga un observatorio y de que parte del éxito de esta región esté articulado en torno al turismo de vino. Sí, pero al final, además de sensaciones, de experiencias, esto es un negocio, hay que ponerle un punto de vista empresarial. En este caso, Ricardo, ¿qué supone, desde el punto de vista de las agencias de comunicación, el tuyo propio, qué supone actualmente el enoturismo? ¿Es un modelo de negocio ya en marcha? Que te estoy preguntando una obviedad, ¿vale? Bueno, yo creo que el enoturismo forma parte de la estrategia de venta empresarial, de lo que intentamos conseguir con todas las acciones de marketing. No solo va más allá de la propia venta de lo que es el ticket o la entrada de la visita o del vino que se pueda comercializar en la propia bodega, sino que estamos consiguiendo prescriptores que luego hablan en su entorno del vino, de la experiencia que han tenido, y ya no solo directamente a los familiares o amigos, sino en un entorno físico, sino en un entorno digital. Incluso ese impacto podría llegar a ser cuantificable. Estamos hablando, por ejemplo, una campaña en Meta, estaríamos en torno entre 5 céntimos y 18 céntimos el impacto. Habría que ver ese visitante, el valor que también te está dando, publicando en sus redes sociales, hablando, fotografiándose en esa bodega. Pero es que no hay más, hay un valor. Nosotros tenemos mucha experiencia con el tema del retail, y hay un concepto que se llama la milla de oro, ¿no? Que es cuando alguien está ahí y tiene esa decisión de compra. El 70% de las decisiones de compra se toman en el propio punto de venta. Claro, ese visitante que antes has tenido esa experiencia en la bodega se sitúa en ese retail de la gran distribución, en ese comercio minorista, gourmet, o incluso en un entorno web, y va a saber identificar ese vino en el que ha estado y valorarlo de otra manera. O incluso me salgo del retail, en la hostelería, estar detrás de una barra y ver una serie de referencias, va a tener más afinidad con el vino que ha visitado, o en la carta de los restaurantes cuando lee la referencia. Entonces, obviamente, el enoturismo incide en esa estrategia de ventas. Iván, Elena, enoturismo como modelo de negocio, ¿qué está suponiendo en la actualidad para bodegas como las vuestras? Pues yo siempre digo que el enoturismo lo vemos en las bodegas desde dos perspectivas. Una, como decía Ricardo, es una herramienta fundamental a la hora de la construcción de marca. Es decir, yo cuando empecé en esto de enoturismo hace casi 20 años, me sorprendía mucho y venía de otros sectores, decía, vaya, hay gente que viene desde otro punto del país, desde fuera del país, a tu bodega a dedicarte 1 hora y media de tiempo para escucharte y que tú le puedas transmitir tus valores, tu know-how, tu forma de concebir el mundo del vino. Es decir, ¿cuántas empresas, cuántos sectores se pegarían por tener a un cliente durante 1 hora y media sentado allí? Hablemos de la automoción, que visitan sus fábricas, hablemos de cualquier otro producto, para escuchar tu relato, tu historia y que conectes con ellos. ¿Cuántos quisieran? Por tanto, como herramienta de transmisión de nuestra marca es fundamental. Pero ahora bien, no solo se tiene que quedar ahí, sino que hay una perspectiva también de negocio. ¿Por qué no? De hecho, dependiendo de cada modelo de bodega, pero en algunos casos
hay cuotas de venta muy importantes a pie de bodega, ¿no? Y no solo eso, sino que no acaba ahí, como también decía Ricardo, y todos sabemos, esto es la primera toma de contacto. Es fundamental fidelizar a esos que luego serán nuestros apóstoles y dirán de nosotros que bien, cómo me gusta esta marca y por tanto voy a repetir o lo voy a dar a conocer a mis entornos, que fundamental es conseguir esa fidelización, ¿no? Eso sí, hay una cosa clara y es que bien sea negocio, bien sea herramienta de construcción de marca, tiene que haber una alineación siempre en esa perspectiva, ¿no? Que los valores están unidos. Nos equivocaríamos si pensáramos que solo es negocio o que solo es una herramienta de construcción de marca. Yo creo que las dos cosas tienen que ir unidas porque al final también los que estamos de cara al público en enoturismo somos la cara de la bodega en contacto con el consumidor. Es el momento en el que tenemos ese contacto más directo, ¿no? Y por tanto, yo creo que las dos perspectivas se tienen que abordar a la vez. Estando de acuerdo 100% con Iván, en Franco Españolas el enoturismo supone un 10% de su cuenta de resultados. Y durante muchos años yo le decía a Borja, nuestro director general, que estaba construyendo marca. Y entonces, bueno, a él le parecía bien, pero hasta que no empecé a ser rentable, no empezó a apostar firmemente por el enoturismo en la casa. Entonces, está claro que como herramienta de construcción de marca es fundamental y tenemos que seguir defendiendo ese valor, pero la perspectiva económica y la perspectiva de la rentabilidad es lo que puede permitirnos tener equipos como es nuestro caso de 12 personas. Al final es necesario, ¿no? Tener un modelo de negocio sólido que impulse las ventas, que impulse por supuesto nuestras marcas, pero que también camine solo, porque de momento medir el retorno del enoturismo en construcción de marca, en visibilidad de marca, en ese retorno en ventas que comentaba Ricardo, no es tan fácil, con lo que tenemos que dar ese resultado interno para que crean un poquito en nosotros y ese es el trabajo, ¿no? Y ese es el reto del enoturismo, ser rentables. Bueno, seguro que en la medición de ese retorno en venta, luego Javier Gurría de J&G nos aporta con ese conocimiento del dato. Lo decía también por la organización y la estructura de los departamentos de enoturismo. Más allá de que, te leía en una entrevista a Elena, los de enoturismo somos la alegría de las bodegas. Y es verdad, ¿eh? Somos los más guapos y los más divertidos. Bueno, igual, eso hay división de opiniones. Por lo menos en Franco Españolas y en Izadi. Y solemos ser los más jóvenes también. Y los más jóvenes. Sí, mira, sobre eso sí que es un dato objetivo. Decía, la organización de los departamentos de enoturismo, al final hay que trabajar los fines de semana. Ha habido una transición en la que las bodegas eran sitios en los que se elaboraba vino lunes a viernes, se cerraba el fin de semana, ha costado abrir las puertas. Ahora, en el caso de vuestras dos bodegas, departamentos en exclusiva que trabajan fin de semana, ¿cuál ha sido la evolución en este tiempo de todo eso y cuántas resistencias ha habido dentro de las propias bodegas o del sector? Todas las resistencias y también yo creo que todas las resistencias por parte incluso de los equipos profesionalizados de enoturismo, porque también cuesta retener talento en enoturismo, cuesta entender que el fin de semana es el día fuerte y por tanto hay que trabajar, y también las bodegas hemos tenido que hacer un cambio de mentalidad y apostar no solamente por una gestión profesionalizada del enoturismo, sino también por entender que la conciliación también tenía que llegar al enoturismo y que tenemos que apostar por sistemas de conciliación que sean compatibles con la actividad turística, que los hay, y también pues planes de formación y todo aquello que nos pueda ayudar a retener talento. Y resistencias, pues yo recuerdo algunos de los eventos culturales en Franco Españolas que podríamos continuar hoy en la bodega o haber ido a pedir trabajo, no lo sé, a cualquier otro sitio, ¿no? Porque la disyuntiva interna que se generó fue dura y al final pues depende de las direcciones generales y de la valentía que tengamos a la hora de apostar por esto, lo que marca un poco la diferencia. Nosotros en Izadi abrimos, bueno, Gonzalo Antón, que fue el fundador, en 1987, cuando realmente todos nos escondíamos en las bodegas y que también pasaba en la restauración, ¿no? Que ahora es muy fácil que todos los cocineros salgan fuera porque les interesa mostrar lo que hacen, estaban como escondiditos, ¿no? Ya en el año 87 él pensó en una bodega abierta al público, con un hotel de 11 habitaciones, con restaurante, etcétera, etcétera. Desde entonces se han visto de todos los colores. Hemos pasado crisis, hemos pasado momentos mejores, peores. Pero sí que es cierto es que nos hemos dado cuenta que el enoturismo tiene que ser tan importante como departamento como cualquiera del resto de áreas de la compañía. Es decir,
no sirve, y está muy bien decir somos la alegría, porque lo somos, ¿no? Y porque quien viene a disfrutar de una experiencia quiere que la persona que esté con él la esté disfrutando desde el punto de vista del trabajador. Tiene que estar motivado, tiene que gustarle lo que hace, tiene que transmitirlo con pasión, porque si no, esa experiencia se caería, ¿no? Ahí, en ese sentido, somos las personas las que hacemos muchas veces la marca, ¿no? Pero lo que he dicho es que se ha profesionalizado y se sigue profesionalizando, y nos damos cuenta que, y luego lo veremos en el monitor, que la mayoría de las personas que están en los departamentos de enoturismo son titulados, son titulados superiores. Es decir, no vale poner a cualquiera, oye, qué gracioso es, qué majo, ¿no? Y nos va a contar algo, no. Hay una gestión profesionalizada detrás. Y ese es el futuro que también nos va a dar que haya una rentabilidad económica y que, por tanto, se siga apostando por avanzar, por invertir en el negocio enoturístico, ¿no? Y yo creo que eso es como ha ido desarrollándose y que vamos en el buen camino. ¿Que queda mucho por hacer? Lógicamente, que hay que romper frenos de todos los tipos, pero estamos en el buen camino, hay que ser positivos. Esa es la parte interna, que es la del trabajo propio de las bodegas y de los departamentos de enoturismo. La parte externa o la del visitante, ¿cómo ha evolucionado en estos tiempos? Ahora hablamos todo el rato de tener experiencias, de estar pegados al territorio. ¿Habéis percibido un cambio en el turista general, pero bueno, el que os visita? Sí, desde pandemia yo creo que más aún, ¿no? El turista busca esa conexión con lo auténtico, con lo local, y sí, yo creo que vemos un turista mucho más interesado por vivir experiencias mucho más enraizadas en la tierra, por disfrutar no solamente de nuestras bodegas y nuestros vinos, sino también de nuestros restaurantes, del comercio local. Sí, yo creo que la pandemia además ha marcado un antes y un después, y un turista mucho más consciente también de todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, que no es una moda, es que o nos adaptamos o estamos fuera. Hay una tendencia después del COVID a que somos más de vivir que de tener. Es decir, el otro día escuchaba ciertos datos en los que se decía que ahora la gente prefiere invertir en vivir que en tener, ¿no? Antes es viajar, conocer, experimentar, tener esas experiencias, que comprarte un coche, ¿no? Que puede pasar a ser secundario. Y en ese sentido lo hemos visto, ¿no? Y la gente también ya no se conforma simplemente con una visita a la bodega, que es una experiencia, no deja de serlo, sino que busca cosas mucho más auténticas, ¿no? Hablábamos de experiencias premium, y experiencias premium no tienen por qué ser las más caras del mundo. Se pueden hacer experiencias premium que pueden ser accesibles a mucha gente. Lo que sí hay es que ha crecido el número de personas que están dispuestas a pagar un poquito más por ese valor, un valor de exclusividad, de estar en visitas a lo mejor más pequeñas, más privadas, en probar vinos que no podrían hacerlo de forma habitual, ¿no? Se busca esas cositas como que dan mucha más esencia y que esas vivencias sean más singulares. Ha cambiado tremendamente, creo que eso nos favorece y ahora tenemos que ser capaces de dar respuesta a lo que la demanda está esperando. Y entonces ya, Ricardo, visto este análisis, ¿cómo conectamos con ese consumidor final? ¿Cómo conectamos con el turista? ¿Cómo llegamos a cazar al visitante? ¿Lo cogemos con lazo? No sería necesario. Y yo creo que aquí el sector del vino tiene una capacidad de atracción que no tiene cualquier otro sector. O sea, no nos planteamos visitar una empresa de nuestro calzado favorito o de la marca de mayonesa o del detergente, no visita su fábrica. Pero desde luego el enoturismo tiene una atracción y sí queremos visitar esa bodega que nos llama la atención, incluso pasando con el coche. Pero yo iría un poco más, me comentas cómo llegamos al consumidor final. Yo es que creo que cuando tenemos al visitante, que lo tenemos ya en nuestra bodega, es el objetivo final de cualquier campaña de marketing, sea el sector que sea. O sea, una campaña de comunicación, lo que pretendemos es fijar una idea, fijar tu marca, fijar tu servicio, fijar tu producto en la mente de un consumidor, de un objetivo a conseguir. Yo reformularía la pregunta. O sea, realmente deberíamos de plantearnos cómo convertir a ese visitante en un consumidor final. Y ahí entra el valor de la historia. Y tenéis un reportaje aquí en la revista, que es el arte de contar historias, y voy a explicarme por qué digo esto. En la experiencia, yo llevo desde el año 99 en esto y he tenido clientes de todos los sectores, conserveras, calzado, quinta gama, incluso mi mejor cliente es una multinacional de petroquímicas de Portugal.
es muy sencillo, es muy básico llevar el tema de la comunicación o el del diseño de una petroquímica. Te dice, vamos a abrir un nuevo mercado en Nigeria y te dice, nuestro producto tiene que ser, tiene que evocar, tiene que saberse que es europeo y tiene que evocar tecnología, punto. Luego vamos a un sector de la conserva que tiene más matices, que te aporta más para poder generar un relato y una diferenciación entre las diferentes conserveras o productos. Pues ya entramos pues, en denominaciones de origen, entramos en la manera en la que se elabora, si es artesanal, si es a mano, si son grandes producciones. Pero que es que el sector del vino es absolutamente fascinante, porque es el sector que más historias cuenta. A mí me llama mucho la atención que dos bodegas que están prácticamente juntas, simplifiquemos el concepto, empresas del mismo sector que tienen su materia prima muchas veces entrelazando sus propias parcelas, visitas una y otra y son historias completamente diferentes que además son capaces de reflejarlas en su producto, que no deja de ser vino. Entonces, por terminar el desarrollo, a mí del valor de la historia, yo os voy a contar un caso que me pasó hace poco, no es de Rioja, con lo cual creo que no piso ningún callo, y estaba en un... Pueden pisar también, se pueden pisar, bueno, eso se lo dejo al 941. Bueno, era un pueblecito ahí en la ladera del Moncayo y me llamó mucho la atención las referencias de vino que tenía, y había un par de referencias que las tenía, no las vendía por copas, se vendía por botellas, tenía el precio, 60 euros, Campo de Borja era la denominación. Y pues me mostré interesado, y dice, oye, pues ¿quieres visitarlas? Este es David, tal, bueno, es de un pueblecito de ahí, le llamó ahí mismo delante mío, era un domingo 10 de la mañana, me estaba tomando un café, y ¿cómo que riojano? Que venga para aquí. Bueno, cuando fui para allí era una bodega muy modesta, muy modesta. El arte que tenía ese señor, que estábamos en su bodega pequeña con una barrica a modo de mesa, que donde servía las copas él y yo, y estuvo 2 horas contándome historias de su bodega, de sus vinos. Fue algo magnífico. Ese es el gran potencial del sector del vino. Luego nos fuimos a comer un cabrito, pero eso ya es otra cosa. Decían, ¿cómo conectamos con el turista? ¿Cómo lo hacéis desde vuestros departamentos? Hay también, se me ha olvidado comentar, hay una buena herramienta que es hacer publicidad en medios de comunicación, sobre todo locales y que tenga nombre de prefijo, ¿vale? Que también se puede llegar. Pero bueno, ¿cómo lo estáis haciendo ahora? Pues además de con publicidad en el 941, pues a través del storytelling, no solamente a través del storytelling, pero lo que al final trabajamos, nosotros seducimos a quien viene a visitarnos, intentamos enamorar, ¿no? A través de esa visita, desde que lo recibimos en nuestra casa y todo lo que le vamos contando, tanto nuestros procesos, nuestra historia, la historia de nuestras marcas, es un viaje del que tienen que salir enamorados y con ganas de repetir. Y no se trata solo de repetir aquí en nuestras bodegas, sino repetir en Madrid tomándose un vino, en Bilbao, en Canadá, y nuestro trabajo es ese, yo creo que es el de la seducción a través de todas las herramientas, y una de las más potentes desde luego es el storytelling. Ahí, y además también de hacer publicidad en 941 y de estar presente en cosas que haces que me parecen súper interesantes, ¿no? Como el 94 Vino Edición Verano que vamos a tener el viernes, ¿no? Que me parece que es un momento perfecto para conocer a los consumidores. Antes de contarles, y esto es, yo tiro para mi casa porque bueno, pues es la asignatura que doy dentro del máster en UNIR, es conocer muy bien lo que quieren, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que ser, y de ahí también radica la necesidad de profesionalizar, tenemos que saber y controlar la experiencia de ese cliente desde que entra, no desde que entra a la puerta, desde que tenemos su primer contacto con él, que puede ser cuando está buscando información en Internet, y de ahí hablaremos también de reservas, posteriormente, pero es fundamental saber qué esperan de nosotros. Tenemos que saber qué necesitan, porque a veces estamos dando cosas por supuestas que no lo son. Yo siempre hago autocrítica porque llevamos muchos años en el mundo del vino, con lo cual el primer culpable soy yo muchas veces, que a veces lo que hacemos es, oye, ¿qué nos gusta hacer? Y luego ya salimos y lo vendemos, ya buscamos el cliente. No, vamos a conocer qué espera el cliente, qué necesita, y adaptémonos, que eso no significa renunciar a nada de tu historia, sino montar ese storytelling conforme a las expectativas que él tiene. Y nos estamos dando cuenta pues, que a veces estamos
utilizando o haciendo ciertas cosas que realmente no generan valor y estamos dejando de hacer otras muchas que no es un tema de coste ni si es un tema de cariño, que no las estamos haciendo. Por tanto, para conocerla y conectar bien con ese público, tenemos que conocer cuáles son sus inquietudes, sus necesidades, sus puntos de dolor, ¿no? Y a veces te das cuenta que dices, joder, pues es que su punto de dolor es que ahora no quiere llamar por teléfono porque las nuevas generaciones no quieren o no están tan acostumbradas a hablar por teléfono y prefieren hacer la reserva de forma digital, que de eso hablaremos luego. Y era un punto de dolor pues, que al final está solucionando, ¿no? Con lo cual, conocer muy bien al cliente es conectar con él, ¿no? Es esa empatía que al final tenemos todos los que comunicamos y también todos los que intentamos comercializar, ¿no? Empatizar. Y en esa parte práctica, Ricardo, también como agencia de comunicación, ¿cuáles son las herramientas al final para llegar? ¿Son exclusivamente las redes sociales? ¿Es tener una página web que cuando entres ya directamente te pida el dato? ¿Es los medios especializados? ¿Es hacer publicidad en marquesinas de autobuses? ¿Qué es lo que necesita comunicativamente el enoturismo para dar un pasito adelante y qué es lo que se está haciendo ahora? Esos son recursos, acciones en las que acabas de comentar, en las que se pueden utilizar para que llegue el mensaje, pero yo creo que lo principal de todo esto es que esas historias de las que hemos comentado hace un momento se pongan en valor. O sea, ser capaces de crear un relato con esa historia y hacerlo visible. Por ejemplo, hay 3 proyectos en los que nosotros estamos, en los cuales el sector del vino tiene mucha implicación, el enoturismo tiene mucha implicación. Uno de ellos es muy conocido, que es la calle Laurel. No me voy a extender porque la calle Laurel ya está en boca de todos y se saben muchas de las cosas que hacemos, pero hay una cosa que voy a contaros que no se sabe, y es que seguimos poniendo en valor. ¿Cómo Azcona sigue poniendo en valor? ¿Cómo hay que seguir en valor los relatos y las historias? Hemos creado una red, iniciativa de la calle Laurel, de calles y zonas gastronómicas de España. Hemos localizado 43 en todo España, que son susceptibles de entrar en este proyecto, y cada una tiene sus propios valores y sus propias experiencias. Pues, por ejemplo, tenemos la zona Begueta de Canarias, el Tubo de Zaragoza, la calle Gascona de Oviedo, que son 12 sidrerías muy pequeñas. Tenemos la ruta del Lechazo de Aranda, la playa de los Espetos. Bueno, vamos localizando y vamos poniendo en contacto de todos, donde estamos involucrando a los ayuntamientos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que en algo que parece que está muy desarrollado, como es la Laurel, se puede seguir desarrollando, se puede seguir trabajando en esa construcción de poner en valor la historia de cada bodega. Un proyecto que es la Rioja Te Espera. Este fue un proyecto encargado por la Federación de Empresarios que querían tener su propio proyecto de dinamización turística o de promoción turística de la ciudad, y aquí lo que hicimos es, bueno, promociona la Rioja entera. ¿Qué hay? ¿Qué podemos hacer? ¿No? Pues reinventas un poco lo que hay, mostrándolo con pequeñas rutas que se pueden hacer en un día. Así esa fue la base, el inicio, el pilar central de todo el proyecto, y ahí es donde se ha ido desarrollando. Y hay uno ahora que justo estamos en ello, ni siquiera se ha presentado públicamente, pero bueno, me dieron ayer el permiso para poder hablar aquí, que es un proyecto de dinamización turística de una ciudad completa. Es Calahorra, qué rica estás, ese es el naming que hemos puesto, ya tenemos la identidad visual, y lo que hacemos aquí es poner en valor todo lo que ya tiene la ciudad. O sea, ¿qué promociona la ciudad de forma independiente? Las verduras de Calahorra. Tenemos nuestra historia, nuestro patrimonio, nuestros eventos romanos, eventos musicales que han aparecido, pero tenemos una tradición conservera. Hubo más de 50 conserveras en Calahorra. Ahora, por supuesto, no quedan ni 10. Tenemos bodegas, tenemos enoturismo y tenemos un sector primario agrario. Todo esto es lo que hemos juntado con una misma historia y se va a comunicar de una misma manera para hacer Calahorra de un destino turístico. Eso es lo más importante, mucho más allá que si utilizamos las redes sociales o cualquier otro tipo de plataforma. Y al final, es que igual, sin volvernos muy locos, también de que decíamos, bueno, festivales de música, cultura, por ejemplo, que hay en bodegas franco-españolas, en el caso de Izadi, con visitas con bicicletas eléctricas, ¿tenemos que volvernos muy locos o al final esto va de unir vino y gastronomía y ya está, y tenemos el complemento perfecto y no le demos más vueltas?
Pues sí, no. O sea, va de unir vino y gastronomía, pero hay que darle más vueltas, porque como decíamos antes, la experiencia es lo que hace que el consumidor o el turista nos escoja, y por tanto sí hay que generar experiencias innovadoras y hay que generar experiencias diferentes, sobre todo para que nos escojan una y otra vez y sobre todo para que hablen de nosotros. Es una fórmula sencilla, vino y gastronomía, pero hay que darle un poco de fuegos artificiales de vez en cuando, ¿no? Que además nos gusta esto de la fiesta, ¿no? Y más a los riojanos y a los asturianos. Hay una palabra, y recogiendo lo que ha dicho Ricardo, pero que luego Elena también, hay un término que hemos utilizado mucho, que es unir, unión, ¿vale? Unión, nos hemos dado cuenta que uno de todos los proyectos que has contado hay un común denominador, y es que se une, ¿no? Por tanto, creo que es momento también de lanzar ciertos mensajes de decir, bueno, es que en enoturismo juntos somos más fuertes. Es decir, que haya una bodega no genera un destino, que alguien cree experiencias no genera un destino, que haya 8 bodegas en Logroño genera un destino, que haya 200 bodegas abiertas al público o con experiencias turísticas en toda la de O Rioja genera destino. Con lo cual, yo sí que lanzo ese mensaje de que hay que unir, que todos somos complementarios, que en un pueblo, y os pongo un ejemplo, en un pueblo de 350 habitantes como es Villabuena de Álava y hay 38 bodegas censadas al público, tenemos hueco para el enoturismo cada uno de ellas. Que nos hemos, y no fue hace mucho, casi no nos conocíamos entre los vecinos, y gracias al enoturismo ya conocemos a quién tenemos al lado y somos capaces de generar una ruta entre cada una de las bodegas, ¿no? Y eso, quieras o no, permite que alguien que quizás solo venía a ver tu bodega se va a quedar toda la mañana visitando otra, yendo al wine bar del vecino, con lo cual no somos competencia, sino que tenemos que unir, ¿no? Y en esa unión entran, pues eso, muchas actividades, y cada uno tenemos que buscar aquellas que son transversales y arropan lo que es el mensaje del vino, ¿no? El vino está muy bien, la gastronomía, lógicamente, son indisolubles esos dos términos, pero hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Hay experiencias como el ciclismo, y aquí también, y por ahí hablaba antes con Virginia, La Rioja es el paraíso para el ciclismo, y Manu, tú lo sabes, o sea, es una comunidad y una región idónea, ¿no?, para eso, que tienen un denominador común y que es el que tenemos que apostar por él, y es el hilo conductor, y es decir, el vino es nuestra propuesta de valor, es decir, ciclismo puedes hacer en cualquier sitio, comer puedes comer en cualquier sitio, pero si hay algo que nos diferencia y que no podemos trasladar a otro sitio, porque bueno, los ladrillos, la arquitectura la puedes traer para aquí y para allá, pero son los paisajes de Rioja. Eso no los puede copiar nadie, son nuestros, son únicos y son los que tenemos que poner en valor. A partir de ahí tenemos un montón de cartas, tenemos un montón de ingredientes para ir mejorando la receta, ¿no? Pero yo creo que la base y la materia prima la tenemos. Y ya por ir acabando y dando algunas conclusiones también, hemos contado todas las bondades del Rioja, que más o menos los que estamos aquí presentes también las conocemos. Vamos a tirarnos un poco de las orejas, o por lo menos a mostrar un deseo de qué es lo que le falta al sector para seguir creciendo y ganar peso específico. Al sector del enoturismo, confianza por parte de las direcciones generales de las bodegas. Es lo que le falta. Y yo creo que es lo que tenemos que reclamar, que no somos el hermano pequeño del vino, que ya nos hemos hecho mayores, que somos maduros y que, por tanto, parte de esos retos de comercialización de Rioja pasan por el enoturismo. Y cuando las direcciones generales de las bodegas confíen firmemente en que pasa por el enoturismo crecerá y ya seremos mayores de pleno derecho. Ahora estamos en los 17 años, tenemos que cumplir 18. Y para eso necesitamos que papá y mamá, que son los directores generales, apuesten firmemente. Suscribo totalmente, ¿no? Pero para eso somos nosotros también los que tenemos que convencerles, ¿no? Y es nuestra función como directores en este caso hacerlo. También hay una reclamación que creo que es común para todos, y es que, vale, podemos hacer ese ejercicio y está muy bien, pero también necesitamos otro tipo de herramientas, ¿no? Como es acercar a la gente hasta aquí, ¿no? El tema de, bueno, infraestructuras siempre vienen bien, lógicamente, como no, y creo que en ese sentido hay mucho que mejorar. Tenemos que necesitar coherencia también, es decir, está muy bien hablar de enoturismo, pero no hagamos o no tomemos medidas que al final vayan contra él, ¿no? Es decir, si nuestro paisaje es lo que queremos cuidar, intentemos no poner torres de alta tensión en viñedos centenarios, ¿no? Yo creo que hay, y aquí me mojo y piso callos, ¿no? No solo 941, sino estamos
alineados en eso y que es fundamental porque tenemos que vivir de esto, es nuestro patrimonio y no solo nosotros, sino nuestras generaciones futuras. Y no van a ser fácil, pero ¿por qué no? Tenemos que tomar esa dirección. Así que, bueno, esas son mis demandas, reclamaciones. Ricardo, por cerrar, ¿qué es lo que le falta al enoturismo? ¿Cuál es tu reclamación principal? Bueno, yo creo que vamos en la buena línea, creo que se están haciendo muy bien las cosas y que el destino Rioja está cogiendo una dinámica y una atracción a nivel internacional, y eso lo estamos viendo. Lo estamos viendo, a mí me toca verlo mucho en las calles de La Laurel, y cada vez vemos más turista internacional que viene por el enoturismo y luego a disfrutar de la gastronomía, de nuestros restaurantes o de nuestros bares de tapas. Entonces creo que lo estamos haciendo muy bien y este es el camino. Bueno, pues sobre esas reflexiones y sensaciones de las que hemos estado hablando ahora, Iván, Elena, Ricardo, muchas gracias por asistir a este primer Foro Origen. Esperemos que sea el primero de muchos. Esperemos que hayáis disfrutado con esta primera mesa redonda a la que llegamos con la legaña pegada. Y sobre esas sensaciones y reflexiones vamos a ver ahora algunos datos con José Luis Lapuente. Así que gracias a los tres, chicos, y sigamos disfrutando de la jornada. Gracias.